Bueno, a mí me tocó Ahí está, presentar. ¿Ya? gracias. Sí, Ok. A mí me tocó presentar la unidad 3, que vamos a empezar con los métodos exploratorios del corazón. Y pues yo en especial les voy a presentar el tema de la biología. O sea, no solamente se acaba aquí. Voy a empezar como a decirles la importancia de la radiología para el diagnóstico, y es que es uno como de los 4 elementos básicos para desarrollar el diagnóstico. Y bueno, al menos a mí me impresionó que decía que tan solo con la radiografía, el interrogatorio y una buena exploración física se podría llegar al 90% de los diagnósticos. No son los únicos, pero pues es importante. Y para la distancia de una, bueno, o sea, sabemos que va a ser una radiografía de tórax, entonces la distancia sería de 1.8 a 2 metros del tubo de rayos X, y esto es para una mejor calidad, es decir, una deformación de menos del 8%. Y aquí están las proyecciones que... ¿Se ve mi cursor? sí, Ah, no, sí, sí, ahí, ¿ya? sí. Ah, bueno, es que más adelante tal vez sí lo necesite. Las proyecciones posterior-anterior, la antero-posterior me causa un poco de conflicto porque no lo mencionan en los libros como tal, pero bueno, es una... Esa es principalmente cuando están los pacientes en terapia intensiva, que no se pueden mover, y entonces una proyección para ver un marcapasos, para ver el catéter central, para ver que no exista derrame, en fin. Es solamente de ayuda complementaria, pero no es, como lo ha mencionado, no es una de las radiografías que implique que tendríamos que tomarlas en todos los pacientes para estudio integral. Esta es más que nada para ayuda cuando está el paciente que no puede moverse. Sí, exacto. Gracias, doctor. Y bueno, las oblicuas, anterior derecha, anterior izquierda, y también la lateral se la menciona como del lado izquierdo. Estas también, valga decirlo desde ahora, Devani, que lo vas a mencionar ortodoxamente, pero ya en este momento la serie cardíaca ha pasado mucho porque existen otros estudios complementarios que tienen más sensibilidad y especificidad, como pudiera ser el ecocardiograma, pero vamos a revisarlo como de manera ortodoxa, como está en nuestros libros. Adelante, por favor. Okay. Bueno, y aquí les tengo un tema donde se ve más como esquematizado cómo sería cada una de las proyecciones, al menos las más básicas. Y pues la diferencia entre una lateral y una oblicua anterior, ya sea izquierda o derecha, primero tenemos que tener claro más o menos como el concepto de oblicuo, que es como aquello que no está entre lo vertical ni en lo horizontal, o sea, sería como una diagonal. Entonces, no sé si esto lo tomamos como vertical, que estaría aquí, y esto como, ay, me pasé una. Como horizontal, pues esto quedaría en medio. Sí. Y pues, por decir, en la oblicua anterior derecha, se como que plasma del lado derecho, pero el rayo entra por el lado posterior del lado izquierdo. Sí, así es. Y bueno, de acuerdo a las densidades se va a ver el color en la radiografía. Aquí solamente las voy a mencionar como muy simple para poder avanzar. Pero bueno, vamos a ver el aire como color negro, la grasa como gris oscuro, el agua como gris claro, el calcio y el metal como un color blanco. Y bueno, esta es como, se me hizo como didáctica porque aquí viene como en una sola imagen como los pasos que debemos de tomar para realizar un análisis de una radiografía de tórax, que el primer paso sería la identificación con estas 5 preguntas, o sea, de quién es, por qué motivo se le está haciendo, dónde se lo hicieron, cuándo se lo hicieron, por qué. El segundo paso, verificar la calidad de la radiografía. O sea, aquí dice como inspiración, porque es en inspiración profunda y tenemos que contar 10 costillas de la parte posterior o 6 de la parte anterior. La rotación se refiere a que sea como
vaya, logramos trazar una línea media con las apófisis espinosas de la columna y, por decir, las clavículas sean equidistantes. Y bueno, también ahorita les voy a hablar del margen escapular. La exposición es como, bueno, era más un problema de antes, pero bueno, también ahorita les voy a decir como que hay unas radiografías más blandas y otras más penetradas. Entonces, incluso una de ellas tiene como que una función. Y para el sistema de la lectura, aquí mencionaba esta, o sea, pero pues en el libro también venía como una más específica, que empezar por los tejidos blandos, extratorácicos, el tejido óseo como clavículas, escápulas, arcos costales, columna vertebral y esternón, mediastino, silueta cardíaca, los cilios pulmonares, trama bronquial, flujo pulmonar, presión venocapilar y hemidiafragmas, que fue una de las como preguntas que hizo el doctor al principio. Bueno, como les decía, hay como que una técnica blanda y una penetrada. La diferencia consta de que en la técnica blanda, sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. En la silueta cardíaca, no se van a ver como los espacios intercostales. Bueno, sí se logran ver un poquito, pero clásicamente se borran. Ni la columna vertebral. Y por el contrario, en la técnica penetrada, Se va ven a los estar muy huesos. nítido. ¿Mande? Y se ven los huesos, que no Ajá. deberían. O sea, Y, muy penetrado, pues se ve la columna. exacto. Y precisamente por esto es que la técnica penetrada es útil para como una valoración, o sea, vaya. Y pues vamos a ver como los crecimientos, o sea, cómo poder decir que hay cardiomegalia, crecimiento de la aurícula, bueno, en general de todo el corazón, aurículas, ventrículos, de la arteria, aorta y hipertensiones. Lo voy a mencionar como a lo largo de la presentación. O sea, como para que sea un poco más sencillo de digerir, o sea, de acuerdo a las proyecciones. Esta Y es la bueno, más primero tenemos que importante. saber. Esta es la proyección más importante que debemos siempre considerar. Más que todo el arsenal de radiografías, esta es la más importante. Sí. Entonces, bueno, tenemos que ver las estructuras normales, lo que se vería. Entonces dice que es la vena cava superior. Se empieza con una lectura ya sea de la periferia al centro, del centro a la periferia, dependiendo de cómo nos acomodemos, por así decirlo, y de arriba hacia abajo. Entonces, vena cava superior, aurícula derecha, y Es solamente. el perfil del lado derecho de la silueta del corazón. Exactamente. Ajá. Aurícula derecha y la cava superior. Muy bien. Y Y el solamente. ángulo cardiofrénico. Ese Ajá. es donde está la flecha. Bien. Ahí. Y bueno, solamente a veces se logra ver la vena cava inferior. Por el otro lado, del lado izquierdo, está la aorta ascendente. Esto, más que nada en las personas de mayor edad. Luego está el botón aórtico, el arco pulmonar, el ventrículo izquierdo. Y decía que se lograba ver como el tejido adiposo de menor radiodensidad, o sea, como hipodenso, por así decirlo. Entonces supongo que es esto, pero bueno, aquí mi rayón. Aquí les tengo uno como más con colorcitos y Bien. para que los vayan ubicando. Y ahí está, ahí en esta radiografía muy bien está expuesto ahí la orejuela izquierda, que esa orejuela izquierda se pronuncia y da un cuarto arco. Entonces, del lado izquierdo son 3 arcos, el de la aorta, el de la pulmonar y el del ventrículo izquierdo.
cuando se observa un acuarto ahí en la orejuela izquierda, es un dato muy importante de dilatación de la aurícula izquierda que se ve principalmente en la estenosis mitral. Gracias, doctor. Y bueno, esta es del libro del doctor Guadalajara y se me hizo muy didáctica porque lo ejemplifica muy bien. O sea, realmente, literalmente está dibujando como sobre la placa. Entonces, aquí nos ejemplifica, por decir, la vena cava superior, la aurícula derecha. Pues clásicamente no vemos como tal dónde empieza y dónde acaba el ventrículo derecho, pero pues hay la silueta del ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar y el botón aórtico del callado. Ahora, para decir que hay una cardiomegalia o no, existen dos formas, una forma cuantitativa y una cualitativa. Debemos usar como preferencia la forma cuantitativa. Entonces, esto se va a evaluar de acuerdo al índice del cardiotorácico. Vamos a trazar igual la línea media que nos indican las apófisis espinosas. Y por decir esta línea C, luego trazamos una línea que, digamos, aquí lo pone como A, como al punto máximo de la silueta cardíaca y el punto máximo del lado contrario. Entonces, la fórmula sería A más B dividido entre C, y si esto es menor a 0.50 o al 50%, pues no existe cardiomegalia. Sin embargo, si lo sobrepasa, sí, y hay 4 tipos de cardiomegalia. De 0.51 a 54 es de grado 1, de 0.55 a 0.59 grado 2, 0.60 a 0.64 grado 3 y arriba de 0.65 grado 4. Eso quiere decir que nuestro corazón cabe 2 veces en el espesor o realmente la dimensión del tórax. Normalmente cabe 2 veces. Valga así, pues teniendo esta relación de una analogía. Gracias. Y bueno, la forma cualitativa también lo puse. Vamos a trazar una línea imaginaria medio clavicular y si toca el corazón, bueno, el ápice o la silueta externa, por así decirlo, del corazón, se considera cardiomegalia grado 1. Aquí no sé por qué el libro puso la misma imagen, supongo que porque sobresale ligeramente, pero pues la cardiomegalia de grado 2 sería igual con esta línea medio clavicular, y si sobresale, pero sin llegar a tocar la línea externa de la parrilla costal, sería grado 2. Grado 3 sería que sí la tocara, como está aquí, y el grado 4 sería que igual ahorita también esto como que lo vayan viendo, que la aurícula derecha no debe medir más de 1.5 centímetros. Y aquí pues sería como el grado 4. Okay. Y bueno, dentro de los aspectos que podemos ver en una radiografía de tórax es el signo de Ressler, que nos indica un aumento de la presión arterial a nivel del lecho intercostal, como imagen de sierra. Aquí nos están apuntando las flechas. Igual aquí hay otro que no está identificado. Acá. Es como si tuviera mordiscos el arco costal, y esto es precisamente por la coartación de la aorta. Ese es uno de los signos en la radiografía del tórax. Y o sea, como menciona el doctor, es un desgaste del borde costal por la coartación de la aorta, y es importante ver que después de la coartación va a disminuir la presión, porque pues igual no es el mismo flujo el que se está generando a partir de ahí, pero antes está la presión sanguínea aumentada, entonces es por esto que podemos ver el signo de Ressler.
La valoración del mediastino, más que nada, decía que no debía de verse como algo más allá de la silueta cardíaca. Entonces, cuando veíamos algo fuera de esto, pues es como patológico. En este caso, hay un ensanchamiento por tumor evanescente. Perdón, se traba mi cursor. Evanescente, que esto quiere decir como en forma, se esfuma, en forma de humo, en forma de vapor. Y del lado contrario, por una dilatación de la aorta. Acá, también creo que era un aneurisma de la aorta, o, bueno, no alcanzo a ver, pero era un aneurisma de la pulmonar, aquí. Está bombada la pulmonar. Y también algo que se me hizo muy interesante es que podemos ver si hay hipertrofia o dilatación del corazón tan solo con la radiografía. En hipertrofia el corazón va a estar como más dirigido hacia abajo, en forma como de pico. Como si fuera una pelotita. Ajá. Y en dilatación es de forma más redondeada, con la punta hacia arriba. Entonces se toma como un ángulo que es como del vértice de corazón, por así decirlo, a la parrilla costal. Y en la hipertrofia este ángulo va a ser más agudo y en la dilatación va a estar más abierto. Ahora, en el signo de la silueta, les puse como un diagrama muy básico, pero creo que puede representarlo bien. Es en base al borramiento de la silueta cardíaca. Yo sé que esto no es un corazón, pero con mucha imaginación sí. Si se superpone una estructura, la que sea, pero no la borra, es en forma posterior. O sea, esa estructura está posterior al corazón. Sin embargo, si se superpone a la silueta cardíaca y borra la silueta cardíaca, es de localización anterior. Entonces también aquí les puse como, aparte de si es anterior o posterior, ¿qué podríamos encontrar, no? Por decir, si es anterior del lado izquierdo, sería una afectación a la língula. Si es derecho, una afectación al lóbulo medio derecho. En mediastino anterior, el extremo inferior de la cisura oblicua o la parte anterior de la cavidad pleural. En la parte superior, el lóbulo superior. De forma posterior, podría afectar el lóbulo inferior, mediastino posterior o la parte trasera de la cavidad pleural. Los cilios pulmonares. Algo importante antes de ver como una de sus funciones en la radiografía es que los tenemos que ver nítidos. Entonces también por decir, del lado derecho, como no hay, está más, no sé cómo decirlo, más, no hay tantas estructuras, está muy despejado. Podemos verlo con más claridad que en el lado izquierdo, que están como que los grandes vasos y abarca también más la silueta cardíaca. Y el hilio del lado derecho no debe medir más allá de 1.5 centímetros, que esto creo que se los mencionó. Y podemos ver un hilio arteriovenoso o por su contraparte venoarterial. En el hilio arteriovenoso se va a relacionar con una hipertensión venocapilar pulmonar por un aumento de la presión venosa y capilar. Entonces, también de esta hay 4 grados. Y aquí los va definiendo. O sea, por decir, cuando no existe este hilio arteriovenoso, pues los bordes van a estar nítidos y van a medir menos de 1.5 centímetros, como ya se les dije. Cuando es de grado 1, los bordes van a estar, los hilios van a estar dilatados más allá de 1.5 centímetros. En el grado 2 van a verse borrosos. Grado 3 se van a ver los bordes empastados y en el grado 4 va a existir edema de pared. También algo importante son las líneas de Kerley, pero hay 3 tipos, las líneas B, A y C. Entonces, estas se van a ver en el grado 3 y en el grado 4. Y también
viene como la presión venocapilar, que sería como aproximado de acuerdo al tipo de grado y a lo que veamos. Que lo máximo normal sería 12 milímetros de mercurio. Y esto sería de grado 1. Aquí, o sea, por si se pierden un poco, casi todas vienen con pie de imagen, entonces aquí está claro. Una sería la cefalización del flujo. El 2, el hilio derecho, como les decía, está dilatado. Y en el 3 hay cierto grado de hipertensión arterial pulmonar y pues está dilatada de este lado. En el grado 2, no. En el grado 3 acá estaban las líneas de Kerley. Y bueno, aquí no se ven muy claras, pero también les traía imágenes de cómo se verían de forma más clara. Sin embargo, está bien porque eran en las bases. Acá lo dice. Se encuentran en las bases pulmonares. Ah, perdón, ¿iba a decir algo? Sí, parecería que son como astillas, como pequeñas astillas hasta la periferia pueden verse. Esas son las líneas B de Kerley por hipertensión venocapilar pulmonar. Gracias. Entonces, bueno, aquí las marca, lo que el doctor indica, que son como astillitas. Y este es el grado 4, que dice que son las alas de mariposa, porque pues sí está como muy esparcido por acá. De ambos lados, por eso las alas de mariposa. Pero aquí hay dos importantes momentos. El alas de mariposa es en un problema agudo y todo lo demás puede ser de forma crónica. Ah, ok. Y bueno, aquí era lo que les decía de las líneas de Kerley. Más como nítidas. Algo muy particular de ellas. ¿Mande? Como astillitas hasta la periferia. Ajá. Son líneas que van como hasta la periferia y tienen, en ciertos casos, bueno, o sea, en cierto tipo son de forma reticulares. Forman como redes. Ahora, el hilio venoarterial se relaciona con una hipertensión arterial pulmonar. El hilio derecho también va a estar como dilatado, va a medir arriba de 1.5 centímetros. Y el flujo puede estar aumentado o no de acuerdo a la patología de base. Y bueno, esto se los explico en la siguiente. Se llama signo de Luppi. Y o sea, con él podemos ver si hay hipertensión arterial pulmonar. Vamos a trazar una línea vertical al centro de la sílata cardíaca por las apófisis espinosas. La segunda hacia la bifurcación de la rama derecha. La tercera hacia la bifurcación de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y si estas líneas, digamos estas A y estas B, se suman y se van a dividir entre la línea esta. Si es arriba de 38, nos indicaría un 90% de probabilidad de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, bueno, es un signo, pero en base a medidas. Hay otra medición, la rama derecha de la pulmonar, ahí donde está el azul, debe de medir no más de 17 milímetros. Cuando mide más de 17 milímetros, es altamente sensible de que haya hipertensión pulmonar asociada al signo de Luppi. Ah, ok. Gracias. Y bueno, también mencionaba que hay una serie de alteraciones anatómicas que son reflejo de patología pulmonar. No voy a entrar en muchos detalles de la patología pulmonar, pero dos donde se puede observar como alteración anatómica del corazón, porque pues es en lo que estamos, se va a denominar como corazón en gota y se puede ver tanto en enfisema pulmonar como en EPOC,
Entonces, yo sé que aquí no lo menciona, pero sí lo mencionaba en el texto. Entonces, se debe a la verticalización del corazón, y es por eso que lo mencionan como en gota. Y pues aquí se ve más claro que en esta, pero es como solamente se torna más vertical. Estos dos momentos, estos dos problemas pulmonares, la forma secundaria de afectar al corazón es precisamente por redistribución del flujo. Recuerden cómo son las zonas de West. Y cuando existe mucha congestión abajo, entonces tiende a hacer cefalización del flujo. Y esto condicionará precisamente mayor problemas de hipertensión pulmonar. Ambas radiografías en enfisema y en cor pulmonar crónico estarán generando hipertensión pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho y demás congestión sistémica en un momento dado. Ok, gracias. Ahora, el flujo pulmonar, como bien lo mencionaban, podemos como analizarlo, si está normal, disminuido o aumentado, y mencionaba tal cual, así como las patologías en donde podemos encontrarlo de forma aumentada, que serían las de cortocircuito de izquierda a derecha, comunicación bueno, tanto auricular como ventricular, y la persistencia del conducto arterioso. Y donde se encuentra el flujo pulmonar disminuido es en la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. Ejemplo es tromboembolia pulmonar. Ok. Y la otra es la estenosis de la pulmonar o del infundíbulo de la pulmonar, que es lo que vemos en la tetralogía de Fallot. Ok. Y bueno, de esto no encontré muchas imágenes, pero sí encontré una en internet que se me hizo como muy didáctica porque como englobaba lo que les he ido presentando. Entonces esta sería un flujo aumentado, también decía como que los vasos sanguíneos se ven dilatados, y en el disminuido incluso hay una, olvidé la palabra, pero es como que se notan más transparentes en el lado pulmonar. No, al revés, en este. Y en Aumentado se ve como si fuera difuminado blanquecino hacia la periferia y el disminuido se ve más negra la sombra, porque es básicamente más aire que flujo. Gracias. Y en la valoración de los hemidiafragmas, pues tenemos el ángulo costodiafragmático y el ángulo cardiofrénico. Entonces, esto nos va a servir para cuando queramos ver un derrame pleural. Estos se van a borrar debido a que se van a llenar de líquido y va a existir como esta curva que es el signo del menisco. Bueno, lo habíamos visto de esta forma, pero también lo menciona en el libro como de Damoise. Entonces, así es como se vería, como en esta forma curviada, sin mostrar los ángulos, tanto costodiafragmático como cardiofrénico. En la proyección anteroposterior, como les decía, o sea, no vienen los libros como tal, pero es importante porque nos va a servir en pacientes que no puedan cooperar tanto. Y pienso que en parte no lo mencionaban porque el corazón realmente aquí va a estar magnificado, entonces sí tiene relevancia, pero también nos podría provocar falsos positivos, por así decirlo. Y algo importante para poder diferenciarlos es que el margen escapular en una radiografía posterior anterior debe de estar fuera de los pulmones. Aquí lo ven, está fuera de los pulmones. Y en una anteroposterior se va a juntar, se va a ver las escápulas como dentro de los pulmones. Y por eso mencionaba que esta anteroposterior solamente es para ayuda cuando los pacientes están hospitalizados, están en terapia intensiva y no es posible moverlos. Una radiografía anteroposterior
nos ayuda a ver dónde está el catéter central, dónde está el marcapasos, cómo está la silueta del corazón en relación al pulmón, en fin, pero es un estudio complementario. Pero el más importante, como se acaba de comentar, es el póster anterior. Ujú. Y esta, al final de tantas imágenes que estaba poniendo, la verdad es que no supe ya de dónde la tomé. La ponía como antero-posterior, pero según yo es postero-anterior porque las escápulas están, lo que les decía, fuera de los pulmones, pero la quise dejar porque este, aquí podemos ver una mastectomía, entonces también es algo importante en la valoración del tórax dentro de los tejidos blandos. Entonces, para que lo puedan como ver y poder tomarlo en cuenta en situaciones posteriores. En esta proyección vamos a ver la proyección oblicua anterior derecha, y algo importante es que en esta proyección siempre es después de que se haya ingerido bario para poder visualizar el esófago, y la técnica que podemos utilizar como para ver si está bien hecha la radiografía o no es tomar, bueno, un tercio, ver, bueno, como este borde posterior de la columna vertebral y el borde posterior de la pared torácica, que esto aquí midiera un tercio, de aquí a aquí, y el borde anterior de la columna vertebral con el borde anterior de la pared torácica, y de aquí a acá 2/3. Y bueno, así es como el libro decía que podemos estar seguros de que la radiografía está bien tomada. Podemos localizar en esta proyección si hay crecimiento de la aurícula izquierda, pues como está más posterior podemos ver Que desplaza al trago de bario hacia el al- lado. Ok, ok. Entonces, bueno, aquí está lo que el doctor decía, ahorita se las voy a explicar, pero estas tres eh, flechitas, en esta última es de acuerdo precisamente a la aurícula izquierda porque está posterior. Entonces, si hay un crecimiento, pues se va a ver como desplazado. Pero ahorita llego a eso. Y pues vamos a ver la aorta, la aurícula derecha, arteria pulmonar y el ventrículo derecho. Hacia adelante, bien. También aquí es como de arriba a abajo, y solamente que aquí se van a tomar como, en vez de izquierda y derecha, como en la posterior anterior o la anteroposterior, se van a tomar como borde anterior y borde posterior. Entonces, en el borde anterior va a ser la porción final de la aorta ascendente, luego la arteria pulmonar, ventrículo derecho, y de manera posterior, parte del callado aórtico, con su unión de la aorta torácica descendente, luego la aurícula izquierda en relación con el esófago, lo que les decía. Y, o sea, la relación de que pues el esófago va a estar opacificado por el bario. Y aquí está como una imagen de cómo se pondría al paciente cuando se le está tomando la radiografía. Y de igual forma les tenía como esta imagen porque se me hacen muy didácticas donde como para poder diferenciar mejor las estructuras están como dibujando encima de la radiografía y es más fácil como poder ver estas radiografías porque pues al menos en mí, en la posterior anterior es más fácil localizarlas, pero aquí como que se pierde un poco. Entonces, sí, la aorta, la aurícula derecha,
la vena cava, ventrículo derecho, y la importancia de la aurícula izquierda en relación al esófago con el vario. Y estas 3 flechas van a indicar, ¿dónde estaba? El arco aórtico, el bronquio principal izquierdo y la aurícula izquierda. Esto. Bueno, lo que ya les venía diciendo que es muy importante la aurícula izquierda, es lo que les tengo acá. Y cuando hay crecimiento del ventrículo derecho o de la arteria pulmonar, el borde anterior de la silueta cardíaca se desplaza hacia la parrilla costal, hacia este lado. Entonces, era lo que les decía, o sea, vamos a poder ver crecimientos de acuerdo a cómo podamos observarlo en la radiografía. Si está más aumentado, se ocupa más espacio, en este caso, hacia la parrilla costal anterior, pues podemos determinar un crecimiento del ventrículo derecho o arteria pulmonar. La proyección oblicua anterior izquierda. De igual forma, se va a evaluar de arriba a abajo y también del borde anterior o borde posterior. El borde anterior va a estar la aorta ascendente en su segmento proximal, luego la arteria pulmonar, el ventrículo derecho. De forma posterior va a estar el final del callado aórtico. También decía que en medio como de este arco va a estar la tráquea y tiene importancia de acuerdo a que desprende el bronquio izquierdo que está en contacto estrecho con la orejuela izquierda. Aquí. Y también el ventrículo izquierdo, anterior a la columna. Y de hecho, o sea, no es patológico aquí, obviamente, porque pues estamos viendo lo normal, pero quería mostrarles como el signo de la silueta, lo que les mencionaba, si una estructura está posterior o anterior a la silueta, bueno, al corazón, de acuerdo a la silueta cardíaca. Por decir, aquí la columna se ve que se sobrepone sobre la silueta cardíaca, sin embargo, no borra la silueta cardíaca. Entonces, esto nos está indicando que la columna vertebral es posterior. O sea, lo sabemos, pero pues se me hizo como un buen ejemplo. Y bueno, también aquí otra imagen donde se ve representativo del libro del doctor Guadalajara, donde tenemos que pues una parte es del ventrículo derecho, la otra del izquierdo, luego a esta altura estarían las aurículas y las arterias, la pulmonar y la aorta. Y estoy olvidando algo. Aquí es el bronquio izquierdo en relación con este ángulo que se forma de la parte posterior de la columna conforme al diafragma, creo. ¿Dónde está? Sí, hemodiafragma izquierdo. Y decía que tiene que como generarse esta línea, o sea, hacia acá, porque si se empieza a horizontalizar, es una patología Cuando aumenta la aurícula izquierda que desplaza al bronquio hacia arriba. Entonces, es por esto que pues ya no va a estar dirigido hacia acá, sino si aumenta la aurícula izquierda, lo va a dirigir hacia arriba. Esto era lo que les comentaba. Crecimiento de la aurícula izquierda. Lo aleja del ángulo. Y nos va a servir para determinar un crecimiento del ventrículo derecho y una dilatación de la arteria pulmonar. Igual, si se acerca más como a la porción de la parrilla anterior de la parrilla costal, es por eso que no debe tocar la porción anterior, porque si no nos indicaría que hay patología. Y el
crecimiento del ventrículo izquierdo es cuando se ve como que la silueta cardíaca va más allá de la columna vertebral, porque lo está desplazando. Entonces, ahora en la proyección lateral izquierda, bueno, encontré como esta división, pero también nos habían mencionado que está como la retroesternal, retrocardíaca y retroespinal. Entonces, aquí lo que hay que ver son los, aquí se los tengo como, o sea, es lo mismo, pero aquí dibujado. El tronco venoso brachiocefálico, la aorta, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, aquí sigue siendo la aorta, pero ahora de forma descendente, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la vena cava inferior. Por abajo, sí. Muy bien. ¿Dónde? Sí, está bien. Ah, ok. Así. Entonces, podemos localizar ciertas patologías de acuerdo a si ocupan producir más espacio. En este lado, ay, ¿dónde se ve? Se ve. Va a ser crecimiento del ventrículo derecho o dilatación pulmonar, como en la oblicuo anterior izquierda, si se fijan, es casi lo mismo, porque pues, clásica, bueno, no son la misma, pero los dos son del lado izquierdo. Entonces, en ambas vamos a poder localizar si ocupa espacio en la parte hacia anterior de la parrilla costal, crecimiento del ventrículo derecho o de la pulmonar. Y crecimiento del ventrículo izquierdo si ocupa más espacio en esta área. Y el desplazamiento del bronquio izquierdo, que les decía que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí. Y pues de nuevo, una radiografía en donde se están superpuestos los... Una lateral izquierda. ¿Mande? Una lateral izquierda. Ah, sí. Una radiografía lateral izquierda, en donde están superpuestos como un dibujo de cómo se vería el corazón en esta proyección, como para poder identificarlo, porque sí, bueno, al menos para mí es un poco difícil. Entonces tenemos la aorta, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. A esta altura estaría la pulmonar y el callado de la aorta. Y bueno, eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna duda.